En este video veremos una aplicación práctica de la dinámica del movimiento circular, que es el análisis del movimiento circular en curvas peraltadas. Este video aplica para los cursos CEFIS 332 y CFSA 3220. En general, cuando un vehículo intenta tomar una curva, en especial si lo hace con gran velocidad, su inercia lo hace tender a salirse de esta pista curva. Con el fin de facilitarle la vida a los conductores a la hora de tomar curvas, estas curvas en carretera se diseñan con lo que se llama un peralte. ¿Qué es un peralte? Es una pendiente transversal que se les da en las curvas a la plataforma de una vía férrea o a la calzada de una carretera. ¿Qué es lo que permite el peralte? Con el peralte, una componente del peso del propio vehículo proporciona la fuerza centrípeta necesaria para que pueda tomar la curva con mayor rapidez, con menor riesgo de salirse de ella y sin depender excesivamente de la fuerza de roce lateral de las ruedas o rieles. Es una medida de seguridad vial que se establece para que los vehículos puedan tomar las curvas con mayor velocidad y sin mayor riesgo. A continuación vamos a analizar la física detrás de esta medida. Vamos a comenzar analizando el caso de una curva a nivel sin peralte. Aquí tenemos un camino circular de radio R, donde un cuerpo de masa M la recorre con una velocidad tangencial de magnitud constante V. Este camino está lo que se llama a nivel, sin peralte. Entonces, para que exista un movimiento circular uniforme, tiene que existir una fuerza de fricción lateral estática F sub S que va a proporcionar la fuerza centrípeta necesaria. ¿Por qué? Porque si hacemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, y la única fuerza que podría proporcionar una fuerza centrípeta es un roce estático lateral. Y esta fuerza es proporcionada por la fricción lateral de la carretera sobre las ruedas del vehículo, en el caso de que fuera un auto, o de la fuerza de los rieles sobre las ruedas, en el caso de un tren. Si analizamos esta situación, planteando el segundo principio de Newton, en el eje X tenemos que esta fuerza de roce lateral va a ser igual a la masa por la velocidad con la que se mueve el vehículo al cuadrado partido por el radio, que sería la aceleración centrípeta. En el eje vertical tenemos normal igual al peso, y en consecuencia, para que el vehículo no resbale al tomar la curva, esta fuerza de roce lateral tiene que ser menor o igual a la fuerza de roce estático máximo, que sería el coeficiente de roce lateral estático de las ruedas o de los rieles con las ruedas del tren por la normal, reemplazando los valores de F sub S y N en esta condición de roce estático mínimo, y haciendo un poco de álgebra y despejando, llegamos a que la velocidad que puede tomar el vehículo es menor o igual a la raíz del producto entre el coeficiente de roce estático, G, y el radio. Y esta raíz es la velocidad máxima que podría tener el vehículo al tomar esta curva. ¿Cuáles son los problemas acá? De que la fuerza de fricción por sí sola no basta para que el vehículo pueda tomar la curva con una rapidez razonable, porque se corre el riesgo de salirse de la pista incluso sin ir a exceso de velocidad o a una velocidad muy fuerte. Y además, mientras menor sea R, o sea, mientras la pista sea más cerrada y mientras menor fricción que tenga la pista, que es algo que puede ocurrir en caso de pista en días de lluvia, en caso de nieve, en caso de derrame de aceite, de accidentes, más lento hay que tomar la pista. O sea, menor velocidad se puede tener. Y además, al depender exclusivamente del roce, puede provocar un desgaste en las ruedas del vehículo. ¿Cuál es el problema con esto? De que tomar curvas a nivel resulta muy poco práctico porque uno se ve obligado a reducir la velocidad. Vamos ahora a agregarle peralte a esto. Ahora vamos a considerar el mismo camino circular de radio R con un ángulo de peralte θ con respecto a la horizontal, donde el cuerpo con masa M recorre la pista con una velocidad tangencial de magnitud constante V. Entonces vamos inicialmente a despreciar el roce lateral, lo vamos a considerar posteriormente. El diagrama de cuerpo libre incluiría la normal y el peso, pero la normal estaría inclinada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? De que esta normal va a tener una componente vertical que va a compensar el peso, pero además va a tener una componente horizontal que va a proporcionar la fuerza centrípeta necesaria para que el cuerpo tome la curva a gran velocidad. Entonces en este caso dependemos menos del roce. Al hacer el análisis en el eje X vamos a tener que la componente seno de la normal va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio, y la componente coseno de la normal va a ser igual al peso. Entonces de aquí se puede despejar la normal como mg partido por el coseno del ángulo de peralte. Reemplazamos esta expresión en la ecuación del eje X, nos va a quedar mg dividido en coseno θ por seno θ igual a m por b al cuadrado partido en r. Se van las masas, seno partido en coseno es tangente, nos queda g por tangente θ es igual a b al cuadrado partido en r, y despejando la velocidad tenemos que la velocidad del vehículo puede ser raíz de g por r por la tangente del ángulo θ. ¿Qué podemos concluir de esto? Primero, que mientras más inclinado sea el peralte, la curva puede ser tomada con mayor velocidad. Y eso se nota, por ejemplo, en las pistas de carrera de ciertas competencias como la categoría NASCAR, que por lo general se caracterizan por peraltes pronunciados. Por ejemplo, la pista de las 500 millas de Indianápolis tiene 9 grados de peralte, la de Daytona 31 grados, la de Talladega 33 grados y la de Bristol 36 grados. Sin embargo, el ángulo de peralte tiene un límite, no puede ser un ángulo muy pronunciado tampoco, porque esto va a estar dado por la velocidad que el vehículo vuelque lateralmente. Esto tiene que ver con lo que se llama el principio de volcamiento, que indica de que el centro de gravedad del vehículo tiene que estar encima del área de soporte formada por las ruedas para que el vehículo pueda seguir pegado
a la pista sin volcar. Aquí lo ejemplificamos. Aquí tenemos un centro de gravedad dentro del área de soporte y aquí tenemos que el vehículo no vuelca. Si el peralte es excesivo, el centro de gravedad puede quedar fuera del área de soporte y por lo tanto el vehículo podría volcar. O si el peralte no es tanto, el centro de gravedad está muy arriba, como sucede en el caso del camión, este vehículo también podría volcar. En este caso, los vehículos que son de competencia son generalmente vehículos muy bajos, en el cual el centro de gravedad está muy cercano a las ruedas. Por lo tanto, es muy poco probable de que se produzcan situaciones como estas dos de acá que propiciarían el volcamiento. Entonces, tal como dice acá, si el ángulo de peralte es muy grande y el vehículo tiene un centro de gravedad muy lejos del plano inclinado, existe serio riesgo de volcamiento. Eso de alguna manera limita el ángulo de peralte que pueda existir. Ahora vamos a analizar la curva peraltada, pero considerando el roce lateral de las ruedas. ¿Qué es lo que ocurre acá? De que si agregamos el roce lateral, podemos determinar un intervalo de velocidades en el cual se puede tomar la curva de forma segura. Primero tenemos un límite máximo de velocidad que impide que el vehículo resbale hacia arriba de la pista peraltada. En ese caso, la fuerza de roce lateral apuntaría hacia abajo del plano inclinado peraltado. Y podríamos descomponer en el eje X, tenemos que la componente seno de la normal más la componente coseno del roce estático va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Y en el eje Y, la componente coseno de la normal menos la componente seno del roce estático va a ser igual al peso. Aquí se plantea un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas donde se puede encontrar la normal y la fuerza de roce estático en función de las demás variables. La normal sería la masa por b al cuadrado partido en r por seno de teta más g coseno de teta. Y la fuerza de roce estática igual a la masa por b al cuadrado partido en r coseno de teta menos g seno de teta. Se aplica la condición de no resbalamiento, que la fuerza de roce estático es menor o igual al coeficiente de roce estático por la normal. Se despeja la velocidad y obtenemos que la velocidad tiene que ser menor o igual a esta expresión que es raíz de g por r por seno de teta más mu sub s por coseno de teta dividido en coseno de teta menos mu sub s por seno de teta. Y esto marcaría un límite de velocidad máxima que podría tener el vehículo. Ahora, también existe otro riesgo de que la velocidad sea muy baja y sea tan baja de que el vehículo resbale hacia abajo de la pista peraltada. Entonces, en este caso, este sería el roce estático. Repetimos el procedimiento. Ahora nos quedaría normal seno de teta menos fuerza de roce estática por coseno teta igual a la masa por b al cuadrado partido en r en el eje X. En el eje Y sería normal coseno de teta más fs por seno de teta igual a mg. Se resuelve el sistema de ecuaciones. La expresión para la normal sería similar. La masa es igual a b al cuadrado partido en r por seno de teta más g coseno de teta. La fuerza de roce estática cambia. M por g seno de teta menos b al cuadrado partido en r coseno de teta. Se aplica de nuevo la condición de no resbalamiento. Y en este caso se llega a una condición de una velocidad mínima. O sea, la velocidad con la que tiene que moverse el vehículo tiene que ser mayor o igual a esta expresión de acá. G por r por seno de teta menos mu sub s por coseno de teta. Dividido en coseno de teta más mu sub s por seno de teta. Raíz de todo esto. ¿A qué llegamos acá? De que para la curva peraltada por roce lateral, la velocidad tiene que tener un valor entre el valor mínimo y el valor máximo, de tal manera que el vehículo tome la curva sin deslizarse. En el caso en que podemos despreciar el roce estático, ambas expresiones nos llevan a la expresión de la curva peraltada sin roce lateral, que es esta de acá, se puede comprobar matemáticamente. Y además, en este caso, si consideramos un peralte 0 grados, llegaríamos a la expresión de la curva a nivel sin peralte con roce lateral. Entonces vemos que todo calza, claramente acá. Veamos todo esto con números reales. Consideremos los siguientes valores. Coeficiente de roce estático 0,12, un radio de curva de 110 metros, una aceleración de gravedad de 9,8 metros segundo al cuadrado y un ángulo de peralte de 31 grados. Para el caso de curva a nivel con roce lateral, la velocidad máxima del vehículo debería ser 11,37 metros partido por segundo. Para una curva con peralte sin roce lateral, la velocidad debería ser 25,45 metros partido por segundo. Ahora, si consideramos una curva con peralte con roce lateral, las velocidades que deberían dar el vehículo fluctúan entre 21,99 y 28,94 metros partido por segundo. Analizando esta situación podemos encontrarnos los siguientes detalles. Primero, de que a menor roce se reduce el rango de velocidades posibles a los que podría tomar la curva sin riesgo a salirse de ella. O sea, mientras menor sea el roce, menor va a ser este rango de velocidad a la cual se puede tomar la curva sin riesgo a salirse de la curva. Si el coeficiente de roce estático es mayor o igual a la tangente del ángulo de peralte, la velocidad mínima de que se podría tomar la curva es 0. Es decir, se podría tomar la curva a cualquier velocidad baja sin riesgo de que resbale hacia abajo de la pista peraltada. Además, en ese caso la velocidad máxima para el caso a nivel con roce lateral va a ser mayor que la velocidad del caso curva peraltada sin roce lateral.
Si el coeficiente de roce estático supera este valor, esta velocidad de acá va a ser mayor a esta de acá. Finalmente, si el coeficiente de roce estático es mayor o igual a la cotangente del ángulo de Peralte, la velocidad máxima a la que se podría tomar la curva es infinita. ¿Qué quiere decir eso? De que se puede tomar la curva a cualquier velocidad alta sin riesgo de que resbale hacia arriba de la pista peraltada. O sea, en este caso, el roce entre las ruedas y la pista es importante. Mientras mayor roce, mayor maniobrabilidad vamos a tener en este caso. Finalmente, veremos una derivada práctica relacionada a esta situación, que es la pendiente por inclinación en motociclistas. Si ustedes ven carreras de motociclismo, como por ejemplo el MotoGP, van a observar de que los pilotos van a tender a inclinarse mucho, incluso, con sus vehículos para tomar las curvas a gran velocidad. Cosas como las que se ven acá, donde se aprecia un motociclista que casi roza la rodilla con el pavimento. O sea, inclina mucho su motocicleta para poder tomar la curva con gran velocidad. ¿Qué es lo que sucede acá? Las motos de este campeonato, de estas MotoGP, suelen rodar a velocidades medias de entre 160 y 185 km por hora, o sea, entre 44 y 51 metros partido por segundo, dependiendo del circuito, y en las condiciones donde puede alcanzar su máxima velocidad, pueden alcanzar los 350 km por hora, o sea, 97 metros partido por segundo. Segundo detalle, de que las pistas de esta carrera suelen ser a nivel, es decir, sin peralte, donde hay algunas curvas que son muy cerradas, es decir, bajo radio de curvatura. En estas circunstancias, el roce lateral resulta claramente insuficiente para tomar las curvas con una velocidad razonable y competitiva, porque primero son 2 ruedas en vez de 4 y además son mucho más delgadas que las ruedas de un automóvil. ¿Qué es lo que sucede acá? Que al inclinarse hacia el centro de curvatura, los motociclistas de alguna manera se inventan un peralte que les permite, a partir de su propio peso, que es el peso del piloto más la moto, generar la fuerza centrípeta necesaria para poder tomar la curva con velocidad. ¿Cuál es la física de esto? Aquí tenemos la situación. Una moto más piloto de masa M que toma una curva a nivel de radio R con un ángulo de inclinación θ, que sería este peralte inventado, respecto al eje vertical con velocidad constante v. Vamos a despreciar el roce lateral para efecto de simplicidad. En el eje X vamos a tener que la componente seno de la normal va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Y en el eje Y vamos a tener que la componente coseno va a ser igual a m por g, la componente coseno de la normal. Se despeja la normal, mg partido en coseno de θ, se reemplaza en la ecuación. Es similar al caso de curva peraltada sin roce, y llegamos a la misma expresión, que es que la velocidad a la que tiene que tomar la curva es la raíz de g por r por tangente de θ. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la inclinación del motociclista proporciona el efecto de peralte que le permite tomar la curva a gran velocidad. Por cierto, en esta situación hay otro tipo de consideraciones de volcamiento, de equilibrio. Esto de motociclistas inclinándose para tomar una curva es todo un tema. Hay cientos de videos de YouTube analizando esta situación, viendo cómo se puede hacer, todo lo que implica. Pero aquí vemos que desde el punto de vista de la física se puede equiparar de alguna manera a la idea de curva peraltada. Y con esto damos por cerrado este video.